Para ellos no fue fácil venirse de su población, tener un destierro. Y es que el saber que un día tienes todo y que el siguiente día no vas a tener nada, personas que tenían haciendas, que tenían, ya para ese entonces decían que había escuelas, bares, restaurantes, era un centro o un espacio donde por ser puerto libre era donde llegaba todo, eran las mejores fiestas, había de todo, ellos tenían de todo. Pero al darle lo que no valían o lo que no era el costo de sus tierras, ellos lamentablemente al llegar a Maracay no consiguen tener lo que la capacidad de las viviendas que tenían allá o del espacio, porque quizás las viviendas no eran de bloque, todavía eran de madera, habían ranchos, pero sí habían algunos que tenían sus casas ya construidas. Ellos se vienen a esta parte del recurso que aquí 23 de enero no existía. Eso era un terreno donde se sembrarío y todas esas cosas, porque no existía nada de eso. Entonces la gente se vino, ellos llegaban a la democracia, donde estaba Agripina Mijares, quien fue mi tía madrina. Era como una embajada donde ellos llegaban, era como un refugio. Entonces ahí ellos se iban dispersando hasta que fueron comprando su terrenito aquí. Mi papá compró acá, mi tía compró el frente, todo el recurso. Entonces esto fue como un refugio para eso. Se vinieron a Maracay y entonces se establecieron varios La Coromoto, varios recursos, varios 23 de enero, otros fueron a Puerto Cabello, otros fueron a Vigirima. Pero es importante también decir que ya antes del 57 ya habían los turiameros, ya se estaban desplazando. Muchos se desplazaron hacia Caracas, otros hacia La Guaira, muchos a Puerto Cabello, otros se quedaron en Mariara, otros se quedaron en Guacara, y así se fueron esparciendo todos los turiameros. Este, Debo decir que los agentes de turismo se trajo su costumbre, tradiciones, gastronomía y hasta los anécdotas se trajeron. Todo se trajeron de. Pero cuando vemos a Turiamo, específicamente, ellos se traen, y esto es de verdad interesantísimo, se traen hasta la campana de la iglesia. Se traen más allá de los santos, el elemento inclusive de construir sus casas, casi como que estaban construidas allá en el propio Turiamo. Al llegar a Maracay, comienzan a sufrir maltratos de parte de algunos pobladores, porque no conocían las manifestaciones de las costas de Aragua. Porque cuando nosotros llegamos aquí, los vecinos por donde vivía ella, le tiraban pico, ella salía con San Juan, con su San Juan, y la gente le tiraba piedras de palo, le decía que eran unos indios los que andaban cantando su tambor y su rom, que ellos eran indios, que bueno, infinidad de cosas. Entonces ella decía que no, que tenían que más bien cultivar esa tradición que ella traía. No fue fácil aquí, porque yo he escuchado esta narrativa de muchas bocas, y la boca donde sale esa narrativa es de la señora Reina Fanetti. Ella dice que en su primer año parrandeando San Juan aquí, los llamaban indios, los llamaban locos, borrachos, les llamaban a la policía. Y ella dice que en un momento iba parrandeando y ella sintió un golpe de una piedra en la cintura. Entonces mi abuela dice, todavía cuando ya yo estaba más grande, mi abuela decía, todavía me duele la pedrada, decía ella. Y yo no le preguntaba, ¿dónde, abuela? Aquí, en la cintura atrás. Y ella decía que eso fue por salir a parrandear a San Juan. Porque la gente no entendía porque eso era un cumbe, ¿no? Este era un cumbe donde ellos celebraban su fiesta y anunciaban y celebraban qué es lo que ellos sentían, ¿entiendes? Pero la gente, claro, por supuesto que no sabía nada de eso y no entendía.
y entonces lo tomaba de otra manera, zumbarle piedra, ofenderlo. Entonces. Hoy en día, el maracayero, la maracayera, el aragüeño, la aragüeña, el venezolano y la venezolana no conoce realmente lo que sucedió hace 67 años. Bueno, yo sueño antes de morirme y regresar a vivir a mi pueblo. Ir a mi pueblo, aunque sea ver el Cerro del Martirio. Yo tiempo atrás, yo cuando vi recién nosotros llegamos acá, hicieron muchas reuniones cuando todavía estaba el turiamero nato en gran cantidad, lo vi en la Coromoto reunido en 2 oportunidades y se hablaba del retorno. Pero ya han pasado muchos años y eso no ha dado fruto. Se intentó o se ha intentado volver a Turiamo, pero hasta el sol de hoy no se ha logrado resultado. En estos años, de verdad, no se conocía y no se hablaba de despojo. Y eso tiene una explicación, que la pudo haber dado inclusive el señor Félix Mijares en su momento, Casimiro inclusive. Ellos tenían la viva esperanza de volver. Y por eso entonces se dedicaron a aferrarse a ese proceso, ¿no? Y quedarse allí, o sea, y creo que incluso no se hablaba del tema. Bueno, teníamos la esperanza de regresar, sí señor, teníamos esa esperanza. Cuando era la fecha de Día de los Muertos, el señor Félix Mijares, en paz descanse, turiamero, abuelo de nuestra amiga Liné, siempre conseguía permiso para ir a visitar al pueblo, pues. Y entonces era con el objetivo de que los turiameros o descendientes de turiameros, ¿verdad? Visitaran al cementerio para su respectiva limpieza, porque allí quedaron muchos familiares de ellos enterrados allí. Cuando mi papá estuvo vivo, en muchas oportunidades, los 2 de noviembre, entrábamos a Turiamo para la limpieza de las tumbas, para ver algunas partes de la población, y una vez que él fallece, nosotros no pudimos ingresar. Hasta el año 2024, el año pasado, cuando el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, nos da la posibilidad a los turiameros de entrar en un primer momento para la inauguración del museo al presidente Chávez, y luego el 23 de junio, como regalo, nos deja nuevamente entrar a la población. Algo demasiado grande para nosotros. Pensé en muchos que no iban a querer ir, porque en otras oportunidades se ha tratado de ir y muchas personas que ya no están, pero que eran de la población, no querían entrar por el tema de sentimiento. Llegar a la población, preguntar dónde quedaba cada pueblo, ver el mar, imaginarte que por ahí estuvo tu familia, tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus tíos, ver que un Elpidio Mijares llega al mar y lo vea con ganas de lanzarse, o ver a un niño que nunca había ido a Turiamo vestido de diablo, pero que salga corriendo ante la inmensidad del mar, imaginándose y preguntarte si en algún momento su familia estuvo por allí, y tú imaginarte que ciertamente lo estuvo. Para mí eso es lo máximo, de verdad que para mí es algo muy grande. En el caso bien específico de la Coromoto, 23 de enero, que dicho sea de paso, la comunidad de 23 de enero en Maracay se le debe en gran parte a los turiameros. Entonces hacer hasta un estudio llamemos arquitectónico, de cómo son las casas hechas por los turiameros y cómo son las casas hechas por los no turiameros en 23 de enero y la Coromoto, incluyendo el recurso. Y nos vamos a encontrar con algunos elementos, estoy seguro de ello, que van a identificar o a separar lo que es la edificación turiamera con la edificación no turiamera.
dentro de su espacio que tomaron, mantuvieron las siembras que hacían allí en su pueblo originario. Y por eso entonces nos encontramos cómo llega el Ocumo a la Coromoto. Podemos decir que el Ocumo a la Coromoto llega a través de los turiameros. Yo recuerdo como inclusive con cierta nostalgia, ¿no? Y al mismo tiempo con alegría, ¿no? El esposo de Reina Faney. Y es lo que hacía eran redes. Y yo recuerdo niños. Ellos vivían en un callejón, todavía existe, ¿no? La prolongación de la avenida Mérida, donde está la casa de San Juan de Reina. Y recuerdo muchas veces ver la red extendida a todo lo largo y ancho de esa calle, porque él la estaba tejiendo. Y eso inclusive siempre me llamó la atención. Una red de pescar en un barrio. Pero te digo sinceramente que la vida del campo es muy bonita. A mí me hubiera gustado que era mis hijos allá en Turiamo. Si nosotros nos hubiésemos quedado acá, cómo hubiesen sido estas cosas, cómo hubiesen sido ellos felices si en algún momento, ¿verdad?, alguno de estos gobiernos que han pasado hubiesen podido, o sea, entregarles no todo, sino aunque sea un pedacito, o sea, eso hubiese sido maravilloso para estas personas. Y es sorprendente. Yo me siento, yo llego a Turiamo y yo lo que hago es recordar y veo a mi papá corriendo y montándose en una mata de ese coco. Y mi mamá, ellos aprendieron, eran excelentes nadadores. Si todavía estuviéramos en Turiamo, fuéramos diferentes porque no fuese, claro, debería llegar el día de partir, ¿verdad? Pero ellos estuvieran con nosotros todavía. Estuvieran con nosotros todavía porque mi mamá siempre decía, nos sacaron de Turiamo y nos mataron. Nos quitaron la vida. Porque ellos no se sentían bien aquí. ¿Entiendes? Porque era la brisa del mar, el yodo del mar, era que lo mantenía yo vivo. De hecho, ya habían en Turiamo 3 cementerios y muy poca gente moría. Moría una persona, bueno, tiempo. Entonces, si estuviéramos allá, fuera una cosa totalmente diferente. Cero contaminación, cero inseguridad, cero nada, porque allá no existía nada de eso. Echaban sus cuentos, pues, y decían, el fulanito se enfermó por la salida del pueblo, otros murieron. Evidentemente, como alguien lo acababa de denunciar, hablan de crimen de lesa humanidad, ¿no? Y explican algo bien interesante. ¿Cuántos turiameros y turiameras murieron de tristeza producto de esa acción totalmente punitiva? Mi abuela, pues, un ser extraordinario. Una persona que, a pesar de ser una persona, como dicen, pues, que se escucha feo, analfabeta, fue una mujer luchadora. Y hasta podría yo decirte como artista, que ella, con toda su baja educación, se empeñó, ¿verdad?, en sacar y en llevar su cultura, su tradición, ¿verdad?, más allá de sus capacidades, yo digo, físicas y de todo, y no la detuvo nada. Nada la detuvo, y eso es una cuestión que yo veo y siempre he visto que fue admirable.
pero en la parte cultural yo veo que ella hizo tantas cosas y que esto no fuera nada, por lo menos en esta parte de este territorio, si ella no se hubiese empeñado en que eso fuese así. O sea, luchó todas las vivencias que ella tuvo cuando llegó acá, de como los tropiezos que tuvieron para que las personas, porque las personas, yo digo, ellos allá eran ignorantes de este mundo y este mundo era ignorante de lo que sucedía en aquella parte. Mas, sin embargo, ella se empeñó pues en dar a conocer lo que ella traía. Y ese es un legado inmenso y triste por otra parte porque hemos sido pocos los familiares que hemos estado como en darle continuidad a esto, y esa es la verdad. Mi papá, en esa lucha por mantener su legado ancestral, fue, a pesar de que nunca estuvo en una escuela, a pesar de que no fue una persona letrada, a pesar de que no estudió, a pesar de que aprendió leyendo periódicos y aprendió con otras personas, mi papá fue impulsando la historia del pueblo en diferentes espacios, tanto así que los primeros diablos en registrarse fueron los diablos danzantes de Turiamo. Logró reagrupar a las cofradías de diablos danzantes, siendo el primer presidente y quedando como presidente vitalicio de las 11 cofradías de Venezuela, hoy declaradas Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, donde él fue un vivo ejemplo de la lucha y constancia y perseverancia para lograr el patrimonio. Él no lo vivió porque él murió mucho antes de que entregaran la declaratoria de patrimonio. A través del tiempo eso fue pasando, la gente fue conociendo, se fue haciendo las amistades, la gente poco a poco se fue metiendo, hasta que bueno, se concluyó que hoy día compartimos todo en lo que es la parranda, ¿no? La mal llamada cofradía, porque no somos cofradía, somos una parranda. Con el pasar del tiempo, la gente fue entendiendo que, bueno, que era una población, era una gente que no había querido salir de su pueblo, que salieron porque fue algo forzado, porque fue forzoso, fue una migración que de una u otra forma no quisieron ellos. En la calle cuando me ven, mira, ya se acerca la fiesta, mira, ya se acerca el mes. O sea, ya la gente, antes, que era diferente, era como repudio, ¿ves? Hoy en día la gente te pregunta. Hubo una persona que yo ni por aquí, como quien dice, me pasaba por la mente, me encontró en la calle, yo vengo caminando y me preguntó, mira, ¿yo le puedo llevar a San Juan un velón? Y yo digo, claro, lo que usted quiera. O sea, no hubo manera de haberle quitado al turiamero y a la turiamera su forma de hacer y su forma de hacer las cosas. Aunque no tenía mar, aunque no tenía el río, aunque no tenía esa tierra, ¿sí? Ellos hicieron de la tierra de la Coromoto, de la tierra de 23, de la tierra del recurso, su propia tierra, con su propia idiosincrasia, con su propia cultura, con sus propias tradiciones. Necesito mi voz para cantarle a mi pueblo. Necesito mi voz para decir que te quiero. Necesito saber que en manos de amor no muero. Dime que sí, vida mía, porque vivir sin ti ya no puedo. Ay, qué divino es querer, te juro que soy sincero. Yo te juro, vida mía, que hasta en mis sueños te veo. Ay, qué divino es querer, te juro que soy sincero. Yo te juro, vida mía, que hasta en mis sueños te veo. Pero al recordar lo bello que fue mi pueblo, sus arenas y sus vocales, sus playas que son un sueño, y el retumbar de un tambor, y aquí en mi sangre llevo. Mi pueblo, de ti tengo sed, viendo esa vasta vegetación, donde estuvo plasmado el fuego en la tierra que me vio nacer. Por eso es que no puedo evitar que de mis ojos broten lágrimas de dolor que por mis mejillas suelen correr. Oh Turiamo, ¿quién te vi renacer? Como cuando yo era un niño y por tus calles solía recorrer. Y es que al recordar lo bello que fue mi pueblo, sus arenas y sus vocales, sus playas que son un sueño, y el retumbar de un tambor,
y aquí en mi sangre llevo